Ahora sí. Ok. Bendiciones. Muchas, pero muchas bendiciones en este precioso día. Les saluda hoy su amiga, su hermana Patricia Cuellar del Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito. Y en este precioso día queremos eh, invitarte para que des compartir a este video con tus familiares, tus amigos, con tus contactos, para que ellos también sean bendecidos, para que ellos también puedan recibir en este día esta preciosa palabra y para que ellos también puedan ser parte de esta encomienda maravillosa que nuestro Señor Jesús nos ha entregado a cada uno de nosotros, de poder ir y llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todas las naciones y que nosotros podamos ser esos portadores de Él, que nosotros podamos llevar por todos los rincones de la tierra la palabra de Dios y que nosotros podamos dar cumplimiento a ese llamado, a esa encomienda que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. En este día, como todos los días y todas las semanas que el Señor nos da el privilegio maravilloso de poder compartir con ministros del Señor, con pastores, con hombres, con mujeres de Dios que han tomado tiempo para meterse con Dios en el lugar secreto y dejar que sea el Espíritu Santo de Dios quien les enseñe, que les instruya, que les entregue palabra fresca para nosotros poder traer al pueblo de Dios, especialmente en estos tiempos, tiempos que estamos viviendo realmente, que son tiempos importantes, tiempos cruciales, tiempos donde nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar más atenta y más apercibida a lo que está pasando y a lo que está por acontecer. Que nosotros podamos ser claros y entendidos en los tiempos que estamos viviendo, tiempos de engaño, por ejemplo, que eso es lo que más se está viendo en este tiempo, mucho engaño, se está hablando mucho engaño, se está enseñando doctrinas falsas, doctrinas que nuestro Señor Jesús nunca las enseñó y estamos tratando de nosotros de hacer esa parte que como ministros del Señor nos corresponde a nosotros de poder llevar la verdad a todos los lugares de la tierra y qué bueno que lo podamos hacer a través de estas plataformas. El programa Que No Te Engañen, digámosle así, o el segmento que el Espíritu Santo Dios nos ha permitido tener a través de esta plataforma, es un espacio que realmente es dirigido por el Espíritu Santo Dios. Él nos ha llamado a alertar a su pueblo acerca del engaño y eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy nos acompaña nuestro amigo pastor Mario Piñeres desde la ciudad de Cartagena, Colombia. Pastor Mario, Dios le bendiga, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias de verdad por tomarse ese tiempo para estar allí con nosotros y poder compartir desde esta plataforma de Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito. Para nosotros es realmente un honor que podamos tener hombres de Dios, pastores, varones apoyando este ministerio. Bienvenido, Pastor Mario. Gracias, mi amada sierva del Altísimo, Padre Eterno. Bendecimos este tiempo y de verdad es un privilegio poder compartir este momento con un tema que es bastante controversial y que, bueno, por la misericordia de Dios podemos tener nosotros la oportunidad de, a la luz de la Escritura, tratar de dar una visión más cristocéntrica cuando hablamos del tema de la fe. De hecho, muchos hoy en la iglesia viven una falsa fe, una fe fruto del engaño, fruto de falsas promesas o de textos bíblicos fuera de contexto que llevan a la persona a creer que la fe es una palabra mágica. Es algo que
que no tiene en ninguna manera fundamento bíblico, sino que es una fuerza que el ser humano puede despertar de la noche a la mañana. Y si bien es cierto que la fe la desarrolla el ser humano porque está implícita en él, tampoco es menos cierto que la fe de la que nos habla la Escritura es una fe que está fundamentada precisamente en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de una palabra que del hebreo, emuná, que significa verdad, que significa fidelidad, que significa firmeza, y que proviene no coincidencialmente de la raíz de aquella palabra que comúnmente nosotros usamos, que es la palabra amén, ¿sí? Así que cuando nosotros estamos de verdad expresando ese amén, lo que estamos es confirmando la verdad que se nos ha dicho. Ahora bien, esa misma palabra en el griego es pistis, y el significado un poquito más sencillo, pero igual de profundo, traduce como confianza. Confianza. Entonces, cuando hablamos de fe, normalmente lo que se le viene a la gente a la cabeza son milagros, prodigios y respuestas sobrenaturales. Pero yo quiero ahondar un poquito en lo que dice el escritor, el autor del libro de los Hebreos. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y partiendo de allí, nosotros no podemos ignorar que la misma Escritura nos orienta en ese sentido. Dice que el justo por su fe vivirá, por su fe, no por la fe de nadie, sino por la de él. Y aparte de eso, en el libro de Hebreos, en ese mismo capítulo 11, el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a él crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, si hay un texto que nos lleva a nosotros a meditar profundamente en lo que es la fe bíblica, es precisamente aquel que dice que el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos aprendemos que la fe es por el oír y el oír. No es por el oír nada más, es por el oír y el oír. Hay una insistencia, una persistencia, una permanencia, una constancia. No es que yo oigo hoy la Biblia y mañana voy a desatar y atar. No, en ninguna manera. Porque la fe está ligada al propósito de Dios para la humanidad. Dios tiene un propósito para la humanidad. Muchos dicen Dios tiene un propósito contigo, uno conmigo, uno con ella, uno con él. Pero en el libro de Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. No dice el propósito de cada quien, sino el propósito de Dios para la humanidad son llamados. En ese orden, si yo quiero desarrollar fe, yo tengo que tener claro que no importa cuán poderoso o rico sea una persona, siempre tendrá que temer a la muerte, a la enfermedad y a todo. No importa cuánto dinero pueda tener alguien, solo podrá disfrutar de la vida si tiene salud y sanidad, especialmente espiritualmente. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y ahí empieza a fungir la fe. ¿Por qué peco si sé que la paga del pecado es muerte? Sencillamente porque no lo creo. Entonces la fe que yo estoy fungiendo no es una fe bíblica, es una fe humana. Para Dios todos somos iguales. Él no va a juzgarlo a usted ni me va a juzgar a mí por mi estatus o por mi identidad. Lo va a hacer por mi carácter y por mi personalidad. Por eso debemos ser conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Y eso es lo que dice Romanos, para ser conformados a la imagen de Jesús. Allí, entonces, yo quiero que tengamos claridad. El fundamento de la fe es el carácter. Es el carácter. ¿Qué transforma a Dios en la vida del ser humano? El carácter. Cuando tú empiezas a ser transformado en tu carácter, tu fe se va automáticamente aumentando, creciendo, fortaleciendo. Porque para forjar el carácter nuestro, se gestan en nuestro ser unas controversias, fruto de la palabra que nos confronta con nuestra realidad. ¿Sí? Y cuando nosotros somos confrontados, no nos queda de otra,
sino reconocer delante de la presencia del que todo lo sabe, del que discierne el pensamiento y la intención del corazón, de decirle, Señor, como le dijo Pedro, tú lo sabes todo. Tú sabes si estoy en pecado o no. Tú sabes si te amo o no. Tú sabes si tengo fe en ti o no. Porque él no puede ser burlado. En ninguna manera puede ser burlado. Por eso hoy nosotros vemos gente que recibe una sanidad extraña. Yo veo en la escritura que los que fueron sanos por el Señor, obviamente el autor y consumador de la fe, fueron personas que recibieron sanidad al 100% y algunos digo yo hasta el 200%. Pero hoy en día usted ve personas que supuestamente están sanas, pero quedan quebrantadas, quedan con una cantidad de cosas, porque realmente no se está agradando a Dios, porque realmente no se está obrando en justicia, no se está, él dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la fe que usted tiene, la fe que yo tengo, es una fe común y corriente. A mí me dice la empresa, yo te voy a consignar todos los 15. Tanta es mi fe que yo voy al 15 al cajero y meto la tarjeta. A mí nadie me tiene que confirmar el pago. Yo creo que me han pagado. Pero esa fe es terrenal, esa fe es pasajera. Esa fe no tiene en ninguna manera vínculos para agradar a Dios. Por eso dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es 100% espiritual. Y para discernirlo tenemos que ser espirituales, porque el hombre natural no podrá discernir la fe. El propósito de la fe es maravilloso. En primer lugar, la salvación, porque por fe somos salvos. Allí empieza. Ahora, en la escritura, a mí me llama la atención que hay un texto en el libro de Mateo. Sí, en el libro de Mateo, voy a buscarlo y vamos a mirar algo extraordinario aquí con respecto precisamente a esa fe. Dice, para los que están acompañándome, Mateo capítulo 13, verso 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, escuche esto es maravilloso. El reino de los cielos, está hablando del reino de los cielos. Jesús dijo que él había venido aquí, ¿a qué? A promocionar el reino de los cielos, a cambiar nuestra manera de pensar, porque ya el reino de los cielos se había acercado. Así que es bien importante. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Cuando hablamos de la semilla de mostaza, estamos hablando de una semilla que es literalmente pequeña, ¿verdad? A pesar de que es tan pequeña, vemos nosotros que el texto dice que la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta un tamaño extraordinario, póngale 3-4 metros y con un tallo grueso y bien fuerte. Ahora, el Señor dice que el reino de los cielos es así, de esa manera. Y cuando nosotros vamos al capítulo 17 de este libro de Mateo, en el versículo 20, Jesús dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, mira cómo el Señor todo lo liga con su reino y su justicia. La fe no es una parte del reino de Dios. La fe es un fundamento del reino de Dios. Desde que usted empieza a caminar en el Señor, usted solo se puede mover por fe. Por eso dice el justo, por su fe vivirá. Para vivir necesito aire, alimento, agua, vestido. Todo eso solamente por la fe. Dice, el justo por fe vivirá. Entonces el Señor le dice aquí a sus discípulos que si ellos tuvieran la oportunidad de adquirir una fe de esas características como el grano de mostaza, usted le puede decir al monte, pásese de aquí a allá, y además añade allí, nada os será imposible. Así que si usted tuviera fe que creciera como un grano de mostaza, usted alcanzaría, como dijo el Señor, a hacer las cosas que él hizo y aún mayores las haría. ¿Ya? Ahora bien, entonces, cuando yo recibo al Señor Jesús, lo recibo porque creo.
pero esa fe no puedo dejarla allí. Esa fe tiene que ser el grano de mostaza. Y de ese momento tiene que empezar a desarrollarse hasta convertirse ese árbol, hasta convertirse en esa fe que logra mover montañas, que logra secar higueras, que logra hacer prodigios y milagros. La fe, entonces, no se puede tomar a la ligera. Una persona que no medita la palabra de Dios, una persona que no se instruye correctamente en la escritura, difícilmente podrá desarrollar fe. Y lo más importante de esto es que quien a nosotros nos instruye en el crecimiento de la fe, aparte del uso de la palabra, es el Espíritu Santo. Y de las cosas que yo he aprendido en mis años de vida cristiana es que ninguno que no tenga la palabra de Dios en su corazón puede pensar que el Espíritu Santo habita en él. Porque el Espíritu Santo solo obedece al Padre eterno. La palabra de Dios es lo único que él pone por obra. Él no hace absolutamente nada diferente. Jesús dijo que la función de él era traernos a memoria lo que ya habíamos escuchado, confrontarnos para convencernos del pecado, pero también para guiarnos a toda verdad. Esa misma verdad que dice él es: yo soy la verdad. La Escritura nos enseña a nosotros que Jesús es la palabra hecha carne. Es la palabra hecha carne. Así que yo cuando digo que tengo a Cristo dentro de mí, no es por una oración como muchos piensan, que la oración de fe. No, es porque realmente he creído que Él hizo algo extraordinario por mi vida y tengo todo el derecho a conocerle, a creerle, a obedecerle y a sujetarme a Él. Entonces Cristo podrá morar en mí. Pablo lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Cuando Pablo hablaba, ¿qué era lo que hacía? Lo que decía Deuteronomio en el capítulo 28. Oír atentamente la voz de Dios. O lo que decía Josué en el capítulo 1. De que no sea parte de tu boca esta palabra. Entonces no es mi palabra, es la palabra de Él. Y eso solo sucede cuando mi corazón está saturado. Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño, difícil, imposible de controlar. Nadie va a poder controlar la lengua, pero usted sí puede cambiar el hablar. Si usted llena su corazón de la palabra de Dios, usted será un radio prendido 24 horas, pero impartiendo bendición, declarando esa palabra, y debe cumplirse el texto. Entonces veré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Pero hoy nosotros vemos personas que hacen algo como esto. Crea, hermano, crea. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y sale él con esa palabra y lo atropella un carro y se murió. No pudo ni siquiera esquivar un carro. ¿Y por qué? Porque alguien le dijo que en ese texto podía fundamentar su vida. Eso está fuera de contexto. ¿Por qué no miramos de qué se trata? Y nos damos cuenta que es la expresión de alguien que ha tenido un tratamiento, que ha sido forjado en su carácter, que ha sido transformado por el poder de la palabra. Y llega a un concepto claro aplicado a su vida. Y es que aprendió que no se relaciona la vida cristiana, la vida espiritual no tiene relación ni con la abundancia, ni con la escasez, ni con la salud, ni con la enfermedad, sino con un creer de que el que guía mi vida tiene el control a pesar de que yo puedo llegar a la muerte, pero ya él me dijo que él era la resurrección. Que yo puedo sentirme perdido, pero ya él me dijo que él era el camino. Que yo me puedo sentir en tinieblas, pero él me dice, yo soy la luz. De alguien que me dice, yo soy la vida. De alguien que cuando me ve desesperado, me dice, yo soy la puerta. Esa clase de relación. Yo pienso que la fe, por eso la Escritura dice que la fe tiene obras. Aunque no es por obras, pero la fe te permite obrar conforme a la bendita y agraciada palabra de Dios. La fe que habla la Biblia es una confianza, es una certeza, es una convicción de que el Señor, por su obra salvadora, por su gracia,
nos invita a participar de un reino. Nosotros cuando entramos a la vida cristiana somos trasladados del reino de tinieblas a su luz admirable. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que fue la misma experiencia del pueblo de Israel al salir de Egipto a la tierra prometida. Es el mismo trance, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en el reino de la luz, tenemos que tener claro que él habla de los principios del reino. Ya ahí yo no puedo ejercitar principios del mundo. Venimos nosotros al reino de la luz con una fe que no está fundamentada en la palabra. Eso no va a dar resultado. Eso es como yo me vivía allá donde usted, sin saber hablar inglés. Yo hablando en castellano y todo el mundo hablando en inglés. ¿Cuándo nos entendemos? Nunca. Entonces, esa es la idea. Aquí nosotros, cuando estamos hablando de la fe, lo primero que tenemos que tener claro es, yo me hice esa pregunta, ¿por qué para Dios es tan importante la fe? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué es fe realmente? ¿Qué es lo que es la fe? Sí, la Escritura me dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero es que yo espero ser millonario, pero yo no veo el billete. ¿Cierto? Ahora se me ocurre hacer un ejercicio cuando hablamos de la fe. Yo tengo la certeza de que yo puedo volar. Y me subo en un edificio y me tiro. ¿Qué pasa? Voy a volar. Y tengo la certeza. Es más, tengo la convicción de que puedo permanecer en el aire 2 días. Pero no voy a durar ni 5 minutos. Esa es la fe que nosotros estamos moviendo. ¿Y por qué? Porque no hemos entrado en la razón de decir, bueno, si es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cuál es el fundamento de esta verdad? Y cuando yo empiezo a mirar, me doy cuenta que el texto es fundamental, pero más fundamental es entender que hay un autor y consumador. Primer requisito para que mi fe sea única y verdadera. Lo que oigo decir a mi padre, eso es lo que yo voy a hablar. Lo que veo hacer a mi hermano mayor, eso es lo que yo voy a hacer. A pesar de. Hay ejemplos de fe en la Escritura. Por ejemplo, los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. ¿Cuál fue el beneficio que ellos buscaron? Ninguno. Ellos sencillamente creían. Estaban convencidos de lo que no veían y tenían la certeza de que su esperanza estaba puesta en alguien que tenía palabra, poder y autoridad. Y ellos le dicen sencillamente, mira, Él es mi Dios. Y aunque Él no me salve, Él va a seguir siendo mi Dios. Porque Él no es Dios para mí, porque satisfaga mis necesidades. Él es Dios para mí, porque yo estoy sujeto a su perfecta voluntad, que siempre va a ser agradable, que siempre va a ser buena. Entonces, el fundamento de la fe para nosotros debe ser importante. Yo no puedo establecer una relación con mi esposa basada en la palabra si yo no trabajo la fe en mi vida. Y yo tengo que creer que yo honrar a mi mujer como a vaso más frágil me da la oportunidad de que mi oración sea escuchada, que no tenga estorbo. Hoy vemos nosotros muchos consiervos que oran y claman y esto, pero no tienen esa relación con su esposa. No hay un tratamiento bíblico y cristocéntrico. Yo le pregunto, ¿eso es fe? Para mí eso no es fe. Para mí eso no es fe. Qué pena. Usted podrá decirme lo que quiera. Hay un concepto equivocado en cuanto a que la mujer se sujete al marido. Eso ha dado pie para muchas doctrinas. Para muchos, las mujeres a veces dicen que no, que todos somos iguales. Si es cierto que todos somos iguales delante de Dios. Él lo dice, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay blanco, no hay negro. Pero eso tiene que ver con nuestras relaciones, pero no con la constitución de la línea de autoridad. El Señor dijo eso, pero también dijo que el varón es cabeza de la mujer y la mujer tiene que sujetarse. Ahora, la sujeción de la mujer debe ser de una manera inteligente y sabia, que es lo que dice la Escritura, que la mujer sabia edifica su casa. No dice que el marido rico, que el marido cabeza de hogar, que el marido no sé qué. La mujer sabia. Y cuando hablamos de casa, estamos hablando de familia. Juega un papel importante. Yo no puedo tomar una decisión sin antes consultar, porque ella es mi ayuda idónea, instituida y constituida por el gran yo soy. Él no me dijo ignórala. Él me dijo, ella te va a ayudar en todo lo que tú le permitas.
Si yo no le permito en nada, no puedo decir que mi relación de pareja está fundamentada en una fe bíblica. Yo nunca la voy a ver como mi enemiga. Antes le doy gracias a Dios. Y cada día la haga más sabia y más inteligente. Entre más sabia sea ella, menos fuerza tengo yo para tomar decisiones. Ella está allí para evitar que yo me salga a la izquierda o a la derecha, que yo camine bajo la voluntad de Dios. Entonces, un ejemplo sencillo para que veamos por qué la fe es tan importante y no se puede tomar a la ligera. ¿Cómo puedo ser yo un buen padre si la Escritura me dice que no exaspere a mis hijos? Ah, no. Ojo, primer mandamiento con promesa. Honra a padre y a madre. Y ahí nos quedamos muchos, pero no seguimos leyendo el resto del texto. ¿Sabe lo que dice el resto del texto? Y ustedes, padres, no exasperen a vuestros hijos. Entonces, el fundamento de la honra está basado en que yo sea sabio también para no exasperar a mis hijos, que muchas veces lo hice. ¿Cuántas veces no me tocó a mí llorar solo en mi cuarto cuando me doy cuenta que por dejarme guiar por las emociones y los sentimientos, sencillamente le fallé a Dios? Hasta que un día Él me habló en su palabra. Mira el texto que me regaló en Apocalipsis, capítulo 3. Me dice, yo conozco tus obras, eres bueno, me sirves bien, tú eres extraordinario, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuándo yo pensé que ese texto me iba a enseñar a ser mejor padre? Nunca. ¿Qué fue lo que vi? Wow, poderoso. Papá, gracias. ¿Por qué? Porque me reconoces mis cualidades, pero también haces una connotación de mis defectos para que los corrija. Cuando usted le dice a un hijo suyo, hijo, eres inteligente, eres extraordinario, eres bondadoso, eres hacendoso, pero me molesta tal cosa, su hijo va a caminar, porque esa es la manera de instruir. Pero cuando yo pongo eso por obra, cuando creo, cuando mi fe es firme, cuando mi fe está fundamentada en la bendita palabra. Por eso la palabra es viva, por eso es eficaz. ¿Ya? Entonces, mi relación en mi casa está fundamentada en una relación de fe con Dios. En una relación de fe con Dios. Mire, mi amada pastora, yo he aprendido algo y estoy seguro que todo el mundo lo experimenta y lo vive. Y es lo siguiente. Lo único que puede debilitar su fe no es Satanás ni es el mundo. Lo único que puede debilitar su fe son sus emociones y sentimientos. Cuando usted ve un paciente al borde de la muerte, como se deje guiar por las emociones y sentimientos, se sale por completo del orden de los principios. Pero cuando usted camina por principio, especialmente cuando usted entiende que la fe, usted no puede debilitarla. Dice que Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció. ¿Cómo fortaleció a Abraham? Pensando en que estaba estéril, pensando en que alguien le había dicho, tú vas a ser padre de multitudes. Hoy nosotros hacemos parte de ese cielo estrellado, gracias a ese varón, hombre de fe, padre de la fe. Entonces yo quiero fortalecer mi fe. ¿Qué hacía Abraham? Quiero fortalecer mi fe. ¿Qué hacía Daniel? Quiero fortalecer mi fe. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Quiero fortalecer mi fe. ¿Cómo obraba Pablo ante las circunstancias? Mire esto, pastora. Cuando usted a alguien le hace algo, o a mí o a cualquiera, siempre nos asaltan pensamientos. Hágame de cuenta que yo le falté el respeto a usted. Y usted me dice, porque así vivimos todos, y eso es precisamente parte de la fe. Cuando somos personas de fe, tenemos la capacidad de amar, de perdonar, de reconciliarnos, porque sabemos que nuestra fe está fundamentada en una verdad que siempre se va a cumplir, nunca va a dejar de cumplirse. Entonces, cuando yo me acuerdo de usted, me van a saltar malos pensamientos. Cada vez que viene el nombre suyo, pastora, profeta, Pati Cuellar, que ya me dijo, eso es normal en el ser humano. A mí ninguno me va a decir, ay, no es que yo soy tan santo que yo la pongo enseguida, la monto ella en una nube y le pongo aureola y le pongo alas. Seamos honestos. La honestidad, la integridad hace parte de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aprendí en la Escritura que Dios va a permitir que yo le muestre mis emociones y mis sentimientos a Él y a todo el que yo quiera. Eso no tiene nada de malo. Pero me dijo, pero no te acepto que tú permitas que ellos manejen tu vida. No te lo acepto. Entonces, ¿qué hago yo cuando se me viene ese pensamiento? Automáticamente la decisión mía es porque creo que me va a dar resultado, es orar por esa persona. No voy a dejar que mi pensamiento vuele. Voy a decirle, Él me enseñó a mí a que lleve cautivo todo pensamiento a su palabra para que obedezca. Eso es lo que es llevar cautivo el pensamiento. No como escucho a muchos.
Llevo contigo todo pensamiento, llevo contigo todo pensamiento. Sí, pero el pensamiento sigue rondando. Está allá adentro dándole vueltas. Es una pelota de fútbol. No. Tome la decisión correcta por fe. Voy a creer que si amo a mi enemigo, que si le doy ahorita comida porque lo veo hambriento, agua porque lo veo sediento, las aguas van a estar sobre su cabeza y no sobre la mía. Y empiezo a orar. Señor, este pensamiento no es tuyo. Este pensamiento no te glorifica, ni tampoco me hace a mí testigo tuyo, porque tú ni piensas así, ni hablas así, ni actúas así. Así que en este momento te pido, aun cuando se revele toda mi carne, que traigas bendición sobre la vida de esta mujer. Papá, ábrele la puerta de los cielos, por favor. Cuida su entrar, su salir, el fruto de lo que emprenda, Señor. Con eso me doy por bien servido. Y cada vez que quieres que ore por ella, tráeme la memoria, no importa. Aquí estoy firme. Nos constituimos intercesores naturales, pero con un poder sobrenatural en la oración. Jesús dice, mire tan importante todo esto. Le estoy hablando, pastora, esto es un tema que es transformador, pero para aquel que cree, para aquel que tiene fe verdaderamente. No para el que está buscando cuando le dicen que viene fulanito, que no sé qué, voy para allá. Si no tiene la capacidad de oír a Dios en tu casa, mire, es un mandamiento, no es una opción ni una alternativa. Tú, cuando vayas ahora, métete en tu cuarto, no vayas al escenario ese donde viene no sé quécito, no vayas, no estoy diciendo que no vayan, estoy diciendo que no pretenda recibir de Dios en un lugar cuando usted teniendo el lugar de excelencia, usted a él no lo busca. Yo creo. Y mire, ¿sabe una cosa, pastora? Hermoso el Señor. Yo ahí le puedo decir, pastor, yo le puedo decir, acabo de tener un pensamiento tenaz. Yo me acuerdo cuando empecé mi tiempo de oración personal. Yo le decía, es que esta vieja loca bruja que tengo por esposa, yo tengo ganas de retorcerle el cuello. Y empecé a abrir mi corazón en su presencia. Eso sí, con la puerta del cuarto cerrado, porque cuando esa muchacha me escucha, vea, hoy en día fuera cadáver. Entonces, yo empezaba, pero mire la ternura, porque es que cuando usted está en la presencia de Dios, no, el corazón más duro se enternece. Y a él lo toca uno ahí, y cuando ya no tenía más nada que decirle, cuando ya le dije bruja, dragón, todo lo feo, se me acabaron las palabras. Entonces él me dijo, bueno, ya tienes el corazón limpio, ahora te voy a llenar de cosas bonitas. Y empiezo yo a llorar. Perdóname, Padre, ya una buena mujer, aquí en malo soy yo. Eso es un cambio radical, fruto de un creer. Si él me dice a mí, entra en tu habitación, ora en lo íntimo, sí, yo no tengo que hacer pública todas mis cosas, pero me dice, pero en público te voy a recompensar. ¿Y sabe cuál es la recompensa en público? Que desde ese momento yo andaba con mi esposa y todo el mundo decía, bueno, ¿y esta vieja qué le dio a qué le dio a ese negro tan feo? Y dice, bueno, él me dijo que me iba a exaltar y ahora me está exaltando. Ahí tiene para que chupe Guadalupe. Entonces, eso es fruto de creer, mi amada pastora. Cuando el Señor me dice a mí que la blanda respuesta quita la ira, usted sabe que la palabra de Dios es una espada de doble filo. A veces lo usamos para la persona que está enfrente. Cuando usted está discutiendo, por ejemplo, con el pastor Yuri, y él viene y levanta la voz y usted se acuerda del texto y usted dice, ay, mi amor, por favor. Y él baja entonces el tono. Y uno dice, no, si es efectivo. No, es que no solamente es efectivo para él, es efectivo para usted, porque cuando usted baja el tono, a usted también la ira se le aplaca. Porque para usted poder bajar el tono, para poder dar una blanda respuesta, usted no puede darle cabida a la ira. Entonces, ese es el secreto que usted desarrolla en medio de las experiencias fruto de la fe. Pastora, la persona que tiene fe bíblica, la Escritura dice, clarito dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Dice, ¿dónde? Donde quiera que tú vayas. Usted puede estar en las peores circunstancias, el peor ambiente y todo, pero lo que el Señor va a refrescar en su interior es ese río de agua viva, que es su palabra, y de él va a aflorar eso. ¿Por qué? Porque usted está caminando por la palabra. Nosotros tomamos decisiones porque no tenemos una fe bíblica. El que tiene fe bíblica hace como David. David venció a los filisteos desde que los conoció, pero jamás tomó la decisión de enfrentarlos.
Y él sabía que no se metían con él. Se metían era ¿con quién? Con el Señor de los ejércitos. Y siempre los vencía, pero nunca dio nada por sentado. Siempre iba, Señor, otra vez me están tratando de molestar. ¿Qué hago? Los correteo, me escondo. ¿Qué hago? Porque él creía que el Dios que él tenía era un Dios verdadero. Era un Dios de comunicación. ¿Qué es lo que Dios siempre ha querido, mi amada pastora? ¿Por qué nos creó a nosotros en un lugar en donde tenemos acceso a su presencia 24 horas al día? En el Edén. Eso era lo que él quería. Y nos quería así como se veían ahí desnudos. Ahora no es que vamos a andar desnudos hoy en día, no. Pero la desnudez que Dios plantea siempre es espiritual, transparente, cristalina, con dudas, con errores, con todo. Pero ven a Él, que Él dice que el que perfecciona la obra es Él. Pero yo necesito creer. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no creemos. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros queremos caminar de verdad en fe, lo primero que tenemos que tener claro es lo que usted dijo en un principio. Hay mucha falsa doctrina. Hay gente que cree que con 5 minutos de oración el Señor le va a cambiar la vida. Eso no es posible. Lo más rápido que vi yo en la Escritura, en una respuesta de Dios, fue en la vida de Daniel. Daniel propuso un ayuno de 21 días, capítulo 10, si mal no estoy, y la respuesta le llegó el día 24. Y el Señor le dijo, mira, desde el momento que dispusiste tu corazón, yo te envié la respuesta. Pero es que esto no es fácil, Daniel. Aquí para que ustedes reciban la bendición, quiero que tengan claro que a mí me toca duro. Esto no es con espada ni con ejército, esto es con mi espíritu. Y tuve que enfrentarme a más de uno y evitar, porque no solamente el enfrentamiento, sino evitar que se pierda la bendición, que se caiga la bendición, que no llegue la bendición. Eso es una lucha espiritual tremenda, ¿sí? Y hay gente que tiene problemas y cree que Dios le va a resolver en 1 hora o 2 horas. Si en una semana no recibe, ay no, ya yo me cansé, ya yo se lo entregué a Dios. Dios no te va a recibir ese regalo. La gente yo no sé por qué cree que a Dios se le puede dar cualquier cosa. Cuando la Escritura dice que a él hay que traerle lo mejor, lo primero de lo primero, lo más gordo, lo más lindo, lo más hermoso, lo más bello. Y nosotros siempre le queremos traer a él el trapo sucio, el problema, el conflicto, la deuda, cosas fruto precisamente de nuestra incredulidad. Pastor, cuando yo me casé, mi esposa estaba con un día de deuda. Yo no tenía deudas, pero ella sí. Cuando yo me caso con ella, pasamos a ser una sola carne. ¿Qué quiere decir? Que las deudas ya no están a nombre de ella, sino a nombre mío. Ahí es donde yo tengo que entender por qué soy cabeza. Ahí es donde tengo que ejercer mi posición de cabeza. ¿Ya? Y entonces yo enseguida le dije a ella, no, vamos a mirar qué es lo que enseña la Escritura. La Escritura me enseñó y todo y esto y lo otro. Mi esposa iba acá por la calle Quinta y ahí vivía una persona que ya le dice, no, vamos a desviarnos por acá. Ay, eso, yo nunca le paraba bola hasta un día me paré firme y le dije, ¿por qué? Y dice, mijo, que por ahí le digo, no, que yo le debo. No, olvídese de ese cuento, aquí vamos a enfrentar todo ya. Si usted le debe, usted va a pasar conmigo, porque usted no es tramposa ni yo tampoco. Vamos a pasar por ahí. Y si ella nos llama, la vamos a atender con toda la responsabilidad del caso. Y empezamos a enfrentarlo. Eso dice la Escritura. El que debe pagar sus deudas, el que le debe plata, el que le debe honra, el que le debe impuestos, el que le debe todo. Enfrentémoslo. Si él lo dice, hagámoslo, creámosle. Pero es que yo no tengo plata, a mí no me alcanza la plata. Bueno, y ahora somos uno, aunque sean dos, somos uno. Porque esa es la matemática de Dios. 1 más 1 no son 2, 1 más 1 es 1. ¿Ya? Y vamos a hablar con la gente. No te preocupes. Lo que sí te garantizo es que de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Número 1, administración. Ya no podemos estar fiando, ya no podemos estar, no. El crédito se tiene que ir de nuestra vida, vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a salir de todo y empezamos, pastora. Y todo lo que puse, por ejemplo, estaba en la Escritura. ¿Por qué? Porque creí en ese Dios que me estaba hablando. Eso es fe. Entonces la gente hoy viene y que, no, que viene no sé quiéncito, que tiene unción de prosperidad. Dios mío, yo quiero irlo a ver. Porque necesito como unos 500 millones. ¿Quién quita que de pronto, me dé ahí? Eso es falso, eso es mentira. Eso es mentira, eso no existe. No hay un solo ejemplo en la Biblia que me diga a mí, y cuando metió la tarjeta el Señor le había consignado 50,000 millones de pesos. Embuste. Él dice que nos da la fuerza y el poder para hacer la riqueza. Quiere decir que está ligada a mi trabajo, con responsabilidad, con seriedad, con honestidad, con integridad, pero sobre todo creyendo en lo que él me está diciendo. ¿Qué le pasó a Isaac? El Señor le dijo, no desciendas a Egipto, quédate allí. Ahí en el desierto quédate. ¿Y qué hizo él? Se quedó, pero no acostado. Dice que sembró, trabajó. Dios le dio fuerza, Dios le dio poder para que él sembrara. Y dice que cosechó al 100 por 1.
Entonces la fe no es sencillamente creer que lo que yo quiero, Dios me lo da. Ah, no, sí, pastor, porque la palabra lo dice. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá el anhelo de tu corazón. Yo, el anhelo mío es ser millonario. Dice, sí, pero te estás deleitando en Él. Ahora, si te lees los primeros versículos, vas a entender de qué se trata el deleite. Deleitarse en el Señor es abandonarse en Él, es entregarle todo a Él, es decirle, no tengo nada, todo es tuyo. ¿Qué quieres que haga? Ese que quiere que haga implica que yo no puedo tomar decisiones, que yo estoy impedido. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, el cuerpo de Saulo de Tarso, allí habitó Cristo y Saulo tuvo que irse. Por eso dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es que sería, rectamente lo explicó Pablo. Ese Pablo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo no puedo robarle una experiencia a Pablo y aplicarla a mi vida. Porque la fe no está fundamentada en la experiencia de otros, sino en la experiencia personal. Ahora, el testimonio suyo me alienta a caminar, a creer, a vivir. Pero cuando usted me dice a mí, por ejemplo, yo tengo mi experiencia con el Señor. Y cuando a mí me preguntan mi experiencia, sí, claro. Yo adulteré, el Señor me perdonó. Y fue una experiencia maravillosa. Yo sé lo que es el perdón de Dios, lo he vivido, lo he experimentado. Y no hay algo, es decir, no hay un éxtasis que usted pueda comparar con eso. Eso es impresionante. Cuando usted está prácticamente colgando de una soga, a punto de morir, y llega alguien con cariño, con amor, lo levanta, le quita la soga, le echa una cremita para que no se le vea feo, lo sienta, le da comida, le da ropa y le dice, tranquilo, no te preocupes, yo voy a pagar este problema tuyo. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Hombre, porque yo creí que si yo confesaba mi pecado, Él era fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Eso me dio a mí, esa experiencia la que me da a mí autoridad para hablar del adulterio. Para decirle a las personas que tienen esa situación, oye, es que tú estás distanciado del Señor y separado de Él nada puedes hacer. Eso es como cuando tú sales a la calle y va a llover. Si no llevas el paraguas, te mojas. Y si llevas el paraguas y no lo abres, igual te mojas. ¿Ya? El Señor es un caballero, va a respetar todas nuestras decisiones, nunca va a ir en contra de ellas, pero nos enseña a asumir nuestra responsabilidad y las consecuencias son tremendamente nefastas, pero son nuestras responsabilidades. Entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad? Dice la Escritura en Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, el versículo 14 al 18, creo que con esto ya se nos acaba el tiempo, mi amada pastora, si mal no estoy. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y sin embargo, la salvación es por fe. Pero mire la pregunta que él hace. ¿Será que si tu fe es sin obras, será que esa fe te puede salvar? Es una pregunta, para mí esto es la pregunta que hace un terrorista a un secuestrado. ¿Crees que te vas a salvar? Entonces yo tengo que buscar allí. Sigue diciendo el verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego, la fe, cuando usted quiere saber si realmente está caminando desde una óptica cristocéntrica, su fe debe generar obras. No obras como la que nosotros pensamos. La gente que sirve normalmente en la iglesia no lo hace bajo el criterio cristocéntrico, sino bajo el concepto de obligación. ¿Dónde está la pasión? Porque el Señor dice que lo que yo hago tengo que hacerlo como para Él y esperando la recompensa de Él. Cuando yo creo esa bendita palabra, entonces yo le doy sentido a mi fe y sé que mi fe debe tener obras correctas a los ojos de Dios. Porque no lo que usted hace que a mí me gusta, le gusta a Dios. No, señor. Hay gente que tiene fama. Uy, no, el pastor, el apóstol, el no sé qué. Y todo el mundo los adula. ¿Sabe qué dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí.
¿Y por qué? Sencillo. Porque ya usted tuvo su recompensa. Usted quería ser adulado por los hombres. Bueno, ya eso es lo suyo. Usted está ahí y murió. Ya, listo. Pero cuando yo obro para Dios, ya no lo hago por obligación, sino porque le creo. Y cuando usted cree en el Señor, ¿sabe qué es lo que se despierta en la persona? El amor. Él lo dice clarito. Escuche bien lo que dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y él dice, el que no me ha conocido, nunca ha conocido el amor, nunca ha amado. ¿Cómo yo agrado a Dios? Si Pablo le dice a los corintios que yo puedo tener profecía, lo que sea, pero sin amor de nada me sirve. Lo primero que usted experimenta una vez, es decir, seamos honestos. A mí ninguno me va a decir, una persona que tengo un año en la vida cristiana, no me va a decir a mí, es que yo amo al Señor con toda mi fuerza. Vea, déjese ser mentiroso. Eso es mentira. Algún día vas a alcanzar ese nivel, ¿cierto? Si perseveras hasta el final. Usted no puede amar lo que no conoce. Parta de allí. Para amarlo hay que conocerlo. Y para conocerlo, a él hay que creerle y hay que obedecerle. Ahí es donde está. Todo está completamente ligado. No es como la gente piensa y cree. Es un proceso y el Señor lo dijo. Y para la gloria del Señor dice, el que perfecciona la obra es Él. Y me encanta porque dice, Él perfecciona su obra. Él no perfecciona mi vida. Él no perfecciona mi pensamiento. Él no perfecciona mi identidad. Él perfecciona su obra en mí. Es decir, Él me mata y Él crece en mí. Que la gente cree que es que cuando Dios me perfecciona, entonces ya yo no soy... Ya no voy a ser más morenito ni feito, no, ahora voy a estar más bonito, ahora porque es que me está perfeccionando, no. Lo que él está perfeccionando es su obra, el cumplimiento de su palabra. Es necesario que yo mengue y que él crezca en mí. Es él el que se va a ver, es él el que se va a oír, es él el que va a actuar. Por eso cuando él dice que si nosotros desarrollamos fe, hacemos cosas como las que él hizo, y dice el texto y dice, y mayores. Vamos a leer el texto. Ya voy a buscarlo. Quiero leerlo exactamente como está, porque a veces cuando leemos la Biblia no somos precisos y no es bueno tampoco. Él dice que tienen que ser las cosas, tienen que ser bien hechas. Pero sigo mientras tanto compartiendo. Él dice, cuando habla de las obras nuestras por fe, sé que son iguales a las que él hizo. Son iguales a las que él hizo. Pero allí hay algo que a mí me llama la atención. Dice así, mi amada. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará. Mire lo que dice, aún mayores que estas hará. ¿Sí? Porque yo voy al Padre. Eso dice la Biblia, una de las tantas versiones. La Reina Valera dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿cuál es el fundamento de ese obrar? Es Cristo, no es otro. Él dice, el que cree en mí. Así que la fe debe estar enfocada es en el obrar de él. Nosotros debemos creer en lo que él dice que él hizo y que también yo, por consiguiente, podría hacer. Pero eso es para el que cree en él. Ahora, ¿en qué hay que creer? En Cristo. Pero Cristo es la palabra hecha carne. Juan lo dice en el capítulo 1. Entonces, ¿en quién tengo que creer yo?
en Cristo. ¿Cuándo recibo a Cristo en mi corazón? Cuando tengo mi corazón lleno de la palabra de Dios. Ahí es donde Cristo está morando en mí. Allí es donde yo realmente estoy menguando. Allí es donde se desarrolla la capacidad de poder cambiar mi manera de pensar. Porque dice la Escritura en Romanos, dice que no puedo conformarme con el molde que ha trabajado mi vida. Sí, no puedo amoldarme. El mundo es un molde y todos son igualitos en el mundo. Todos. Es como un ladrillo. Usted hace una casa con muchos ladrillos, pero todos son igualitos. La misma medida, el mismo espesor, el mismo peso. Dice, sal del molde del mundo, porque es uno solo. Pero ¿cómo lo hago, Señor? Y él dice, sencillo, transforma tu mente. Piensa de una manera diferente. Deja que yo transforme tu manera de pensar. Y así vas a comprobar mi buena voluntad. Y te va a agradar porque es perfecta. Eso dice la Escritura. Entonces la fe, para mí, es un fundamento importante. Es un fundamento que me mueve a mí en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Cuando yo quiero que haya un cambio sustancial en algún área de mi vida, yo voy a la palabra porque yo creo que verdaderamente tiene poder y que lo que él dice se cumple. Así el cielo y la tierra pasen 1000 veces. Entonces yo voy allí y allí es donde voy a ejercitar mi fe. ¿Qué debo hacer por consiguiente? Lo mismo que hizo Nehemías, a orar con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi ser, pero una oración como la que enseñó el Señor Jesús, que primero debo yo reconocer mi condición delante de él. ¿Quién soy yo para que de mí tenga memoria? La Escritura dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Quiere decir que nosotros de continuo tenemos que estar a cuentas con el Señor. Cada vez que uno va a orar, no es llenar ese cuarto de palabras bonitas y tú eres el poderoso, el grande, el aleluya, el no sé qué. Él dice que él ama la verdad en lo íntimo. Ábrale el corazón. Dígale, mira, yo todavía soy ladrón. Yo me quiero pasar de santo, pero yo robo. Yo nunca he diezmado, yo nunca he ofrendado. Yo me doy de que tú me ayudas y la verdad es que no está bien. Porque no puede ser posible que tú ayudes a una persona con las características mías. Yo quiero cambiar, pero no puedo. Mire, pastora, cuando yo empecé la vida cristiana, yo era alcohólico. Yo bebía alcohol todos los días de mi vida. Y yo le dije al Señor, yo recuerdo que yo le dije, sí, yo soy alcohólico y quiero que me ayude, sácame de esta situación. Ya yo no quiero seguir así, pero soy honesto. Yo no puedo dejar de hacerlo. Y cada vez que me den ganas, yo lo voy a hacer, pero si tú tienes poder, quítamelo. Yo fui honesto con Dios. Yo no le voy a decir, no, que es porque esto no es con carne ni sangre. Esto es una cuestión espiritual. ¿Ya? Hay un trauma que genera un problema psicosomático. Entonces, yo fui honesto con Dios y él me regaló una palabra. Él me habló, porque es que cuando usted va a Dios, él no saca la vara mágica. Él saca la palabra que es viva y eficaz, que tiene poder, y me regaló una palabra. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y no me hice el sordo. Enseguida, al día siguiente, enseguida, empecé a clasificar. Tú eres bueno, tú eres malo, tú eres peor, tú eres esto, tú eres aquello. No quiero saber más nada de ustedes. Punto. Ah, el aleluya, gloria a Dios, no te preocupes. Hoy en día, gracias al aleluya, gloria a Dios, puedo ser de bendición para algunos de ellos en sus hogares. Pero yo tenía que creer, porque el Señor dice, es una de las cosas que yo he aprendido de Dios, es radical. Para mí Dios es un Dios extremista, pastora, extremista. Él dice, o eres frío o eres caliente. O estás conmigo o estás contra mí. O es bueno o es malo. Ahí no hay términos medios. Porque él lo que está en el medio lo vomita. Entonces yo lo tomé en serio. Yo le dije, bueno, yo te fui honesto y sincero. Yo te dije que como me dieran ganas yo lo hacía. Ahora, si estos sinvergüenzas hacen parte de las ganas que me dan y tú me dices que no hay problema. 1 por 1 no es trampa. Vamos para esa. Y me metí en esa vaca loca. Y le garantizo yo que eso es extraordinario, eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque le creí. Esa es la fe. La fe no está separada de mis actos. La fe no está separada de mi pensamiento. La fe no está separada de mi hablar. No está separada de nada lo mío. Hay gente que predica y todo, y tú lo escuchas, ay, no, tiene buena palabra. Los que predican palabra para los entendidos. Yo no hago parte de ese gremio, yo soy del otro gremio, del vil y menospreciado. Ya, de ese soy yo. Porque ahí es el que yo salí de ahí, pero hay unos que son de los entendidos. Eso, no sé, algún día el Señor me explicará cuáles son esos.
Entonces, eso que ve usted que están predicando y siempre dicen que esto es para entendidos. Ya yo no sigo leyendo, yo digo, eso es para entendidos. Yo soy vil y menospreciado. Yo digo, aspiro algún día a ser sabio, pero no entendido, no de esa manera. Entonces, yo creo que son personas que en su esencia no tienen un cara a cara con Dios. El que tiene un cara a cara con Dios, lo primero que hace es desarrollar prudencia cuando habla del evangelio. Usted no puede ser tan a la ligera. Usted no puede estar haciendo ofrecimientos y promesas que Dios no va a respaldar. No es cierto que lo que yo decrete o declare, Dios lo va a hacer. La Biblia no tiene ningún soporte al respecto. Los profetas tenían una expresión común, pero era maravillosa, fundamentada en la obediencia. Dice Jehová, en cuya presencia estoy. Y cuando usted escuchaba a un profeta hablar, ellos siempre el pueblo decía, ustedes que vienen en son de paz, en son de guerra, ¿por qué vienen ahora? Porque la función del profeta es única y específica. Hoy en día los profetas le dicen usted hasta cuántos hijos va a tener, cuántos millones, en fin, le dicen, nosotros tienden más a adivinar que a profetizar. En alguna oportunidad alguien me dio una profecía y le dije, ok, gracias mi hermanito, de verdad que estoy gozoso, contento, le doy la gloria a Dios, dame respaldo bíblico. Ah, ¿no crees que yo soy profeta del Señor? Si eres profeta del Señor, tienes que tener respaldo en Él, porque Él es el que realmente hace la obra. Más nunca me saludó, más nunca, dejó de ser mi amigo. Entonces yo digo, si la palabra profética más segura es la palabra de Dios, la escritura, y yo quiero escuchar profecía, y yo quiero que Él me diga algo, pues yo voy a la palabra. Alguien un día me dijo, no, que tú vas a hacer. Yo me quedé callado y digo, caramba, hoy cuando vaya a orar, lo primero que voy a hacer es manifestarle mi enojo y mi molestia. ¿Cómo es posible que Él me va a adorar a mí, se lo va a decir primero a otro que a mí? ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido para mí. Entonces, si esa persona la atropella un carro y se muere, nunca me entero que Dios me va a dar algo. No, Señor, qué pena, pero yo no opero así. La Biblia no me enseñó eso. La Biblia me enseñó que Él me habla. Usted puede ser un instrumento útil en las manos de Dios para confirmar una palabra, para ratificar una palabra, como sucedió con Pablo y Timoteo. Timoteo tenía dones y Pablo le dijo, oye, ojo, aviva el fuego del don que hay en ti. Recuerda que aquella vez que te impuse la mano te lo recordé. No veo que lo tuvo con la imposición de la mano de Pablo. Pablo lo que hizo fue confirmarle el hecho de que él tenía algo de parte de Dios. Y así somos todos. Pero todo esto es fe, pastor. Entonces la gente toma la fe muy a la ligera y por eso hoy vemos tanto, pero tanto decepcionado en la iglesia. Porque tienen que creer en cosas que no son bíblicas. La escritura no dice en ninguna parte que lo que yo diga se va a cumplir. No, sí, claro. Él dice en su palabra. Yo, pero muéstrame el texto, porque yo nunca lo he leído. Yo siempre he escuchado que Él le habla a su pueblo, que Él le habla a sus siervos y le dice lo que tienen que hacer. No son ellos los que dicen lo que va a suceder para que el Señor lo haga. Ese no es el orden. Ese no es el orden. Entonces, en esa sensación que hoy hay en la iglesia, pero no se están viendo frutos. ¿Por qué? Porque no hay obras de fe. ¿Ya? No están obrando por fe. Y mira el ejemplo que pone este hombre aquí. Es algo que, mejor dicho, ¿sí? Mira lo que dice. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y después dice, ¿podrá la fe salvarle? No hay una fe, no existe tal fe. Y da ejemplos sencillos y cotidianos de cómo podría ser el operar de la fe. Pon un ejemplo para que la gente de la época tenga claridad, porque él sabía cómo era la dinámica en ese lugar. Y les dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Así como tú no le permites a alguien mitigar una necesidad que no tiene ningún provecho, ¿cómo crees tú que tu fe va a tener provecho si no tiene obras? ¿Cuál debería ser el interés mío? Bueno, yo quiero saber cuáles son las obras de la fe. Yo quiero saber cuáles son las obras de la fe. Número 1. Hijo, vaya a la tierra, hágase hombre, padezca, déjese matar. Al tercer día lo tengo aquí al lado mío, yo lo traigo, yo lo subo, no se preocupe.
Esa es una obra de fe. Total. Eso es una obra de fe. ¿Nosotros qué entendemos? Que porque de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito, ¿para qué? Dice que para que todo aquel que en él ¿qué? Crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fue una obra de fe, un acto de fe. Ah, no, pero a la gente le encanta más cuando es por amor, porque es que cuando es por amor no hay castigo, cuando es por amor no hay reprimenda, cuando es por amor, ay, no, es que el amor todo lo perdona. Se nos olvida que el fundamento de acercarnos a Dios es su justicia. Él lo dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más hermoso que usted puede hallar en Dios es su justicia. Eso es lo más lindo que usted puede anhelar, la justicia de Dios. Cuando usted está bajo la justicia de Dios, usted está en lo correcto. Lo demás se convierte en añadidura. Porque la justicia de Dios es lo mejor que él tiene. Y su amor no es injusto. Así es. Su piedad no es injusta. Su misericordia no es injusta. Su justicia es justicia. Es importante. Y todo este compendio lo aprende nosotros cuando conocemos al Señor y sabemos que la fe que vamos a manejar tiene que estar fundamentada en su voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabe de que usted tiene necesidad mañana. Amén. Usted sabe dónde tiene que, Él sabe dónde tiene que poner el dedo para que la piedra bote el agua. Él sabe dónde usted tiene o dónde usted no tiene la necesidad. Pues cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, yo lo hago es por fe, no lo hago por más nada. No lo hago si no es por fe. Entonces la fe es un fundamento extraordinario desde que usted empieza la vida cristiana. Porque dice que por gracia, por su gracia, la gracia es un favor inmerecido. Es un don de Dios. La gracia es un don de Dios porque no nos lo merecemos, pero Él lo hace. Amén. Pero la gente cuando lee el texto cree que está hablando de la fe, cree que la fe es el don de Dios. No. Si la fe fuera un don de Dios, Él no le pidiera a usted que creyera. Él no le dijera a usted que tenga fe, sino que le dijera a usted, te voy a otorgar el don de la fe, tómalo. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y le dijo Jesús, oiga, cuenta de incrédulos, ¿por qué no piensan en que si tuvieran una fe como un grano de mostaza que se desarrolla, que crece y se fortalece? Eso es lo que tienen que hacer. Pero en cambio, cuando les dijo enséñanos a orar, enseguida les enseñó el modelo. Mire la diferencia. Dos necesidades, una ociosa y una de verdad con poder. Entonces, yo no le puedo decir al Señor, auméntame la fe, porque me va a decir lo mismo. Él me va a decir lo mismo. Me va a decir, si tuviera fe como un grano de mostaza, que esa fe que se desarrolla y crece fuera extraordinaria. Entonces yo necesito saber, en primer lugar, cómo estoy viviendo actualmente mi vida en la presencia de Dios. ¿Verdaderamente hay fe? Porque cuando hay fe, pastora, usted no le pide nada a Dios. Así absolutamente es. Nada. ¿Sabe qué hace usted? Va a buscar dirección. Va a buscar dirección. Mire esto, observe esto. Dios vio una fe extraordinaria en el centurión, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que este hombre hizo? Este hombre dijo, mira, yo sé que si tú dices la palabra, él no le dijo, yo sé que si tú haces el milagro, sino si tú dices la palabra, algo va a suceder. Porque es que yo conozco lo que es la línea de autoridad. Yo estoy bajo autoridad, pero también tengo soldados que dicen vaya y ven. Así, él reconoció que la palabra era viva, era eficaz, era espíritu, era vida y que tenía un poder extraordinario. Yo no necesito que tú vayas a mi casa, porque tú eres la palabra encarnada. Es decir, tú con solo hablar, la creación se alinea contigo y obedece. Y dice Jesús, yo nunca he visto una fe en el pueblo como esta. Pero ¿qué fue lo que vio Jesús? Realmente. Fe. Entonces yo tengo que aprender qué fue lo que este tipo mostró para que Jesús vea eso en mí. Yo tengo que aprender algo del centurión. Wow. Para desarrollar la fe que maravilla a Jesús, yo tengo que mirar al centurión con mucho cuidado. Cómo llegó, cómo se sentó, cómo le habló. Imagínense, vea el texto completo. Todos los ademanes de ese hombre. Un hombre que tenía autoridad, un hombre que podía llegar con un escuadrón ahí, agarrar a Jesús, te vas para mi casa porque necesito que te vayas. No, eso es lo que yo tengo que aprender. Eso es lo que yo tengo que aprender. ¿Cómo yo puedo verdaderamente entender lo que es la fe? Porque la Escritura dice que por falta de conocimiento perecemos. Entonces la fe la tomamos muy a la ligera.
Yo le preguntaba hace algún tiempo a una muchacha que ella es cristiana y inclusive lidera a niños y jóvenes. Yo le decía eso, ¿qué es la fe? Y ella me decía, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, pero ¿qué es la fe? ¿Ya? Y nadie ahonda en eso. Con el simple hecho de saber lo que dice Hebreos 11:1, ya suficiente. No. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mire esto, una lucha de fe. Yo pregunto, ¿será que Satanás tendrá fe? Yo creo que sí. Alguien que duró tanto tiempo bajo la potestad del Creador debió desarrollar al menos algo, ¿no? Y tanta fe tiene ese hombre, pastora, que cuando él se enfrentó a Jesús, porque usted sabe que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, no para vencer a Satanás, sino para vencer la tentación. Ese fue el inicio de su ministerio fue ese, vencer la tentación, mostrarnos a nosotros cómo se vencía la tentación. Amén, amén. En 3 aspectos fundamentales. Número 1, si eres el Hijo de Dios, satisface una necesidad física, porque Jesús tenía hambre. El texto dice en Mateo 4 que tenía hambre. Y Jesús le dijo, cálmate, aquí hay un orden divino. Aquí no se trata del pan físico, aquí se trata del pan espiritual. Así que cálmate. Entonces, fíjese, Satanás tenía fe en que podía convertir las piedras en pan. Si no, no se lo dice. ¿Creía o no creía en Jesús? Porque eso es lo que dice él, que me crean a mí para que hagan las obras que yo hago. Como el enemigo siempre ha querido ocupar el lugar de él, obviamente en ese momento tuvo la oportunidad. Es que el que cree en él, aquí está todo resuelto. Así es. Esa es la fe que muchos tratan de desarrollar. ¿Qué pasó? Que se le cayó el negocio. Se le cayó el negocio. Número 2. ¿En quién tienes puesta tu confianza? Le dice a él, porque primero lo tocó físicamente, después lo tocó almáticamente en sus emociones. Mire, pastor, una de las cosas que yo he visto con tristeza hoy, la mayoría de los que nosotros, de los que compartimos el evangelio, tenemos una sed, pero no de justicia, sino de riqueza. Eso es impresionante. De fama. Y mire, es triste, pero a uno no lo invita a nadie porque uno no es conocido ni famoso en la farándula, menos mal que es en la farándula. Y han ido transformando todo. Ya no hay altares, ahora son plataformas. Ya no hay predicadores, ahora hay conferencistas. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, listo, está bien. Esa es la amistad que tienen ellos con lo que sabemos. Yo no me meto en eso. Yo respeto la posición de todo el mundo. Porque el Señor no me llamó a mí a juzgar, pero sí me dijo, anda con los que andan en luz. ¿Ya? Y la fe tiene algo en particular, quiero decirle. La fe hay que cuidarla. Si usted no cuida la fe, usted está grave. Así es. La primera forma de cuidar la fe es mirar con quién usted anda. Jesús tenía 12 discípulos, pero nada más andaba con 3. Y todos eran sus discípulos. Y todos recibían las enseñanzas, pero mira quiénes eran los 3. Eran personas de fe. Cuando él llegó al huerto de Getsemaní a orar, a todos se los llevó. Pero a uno le dijo, ustedes se quedan aquí, ustedes no van conmigo. Yo necesito gente bárbara, gente fuerte. Y se echó más para adelante con los otros 3. Y a ellos fue a quien les dijo, apóyenme en oración porque estoy grave. Aquí esto que estoy viviendo, esto es tenaz. Así que apóyenme en oración. Y se metió él solito adentro. Es decir, él cuidó siempre su fe. Cuando él levantó a la hija de Jairo, dice que sacó a todo el mundo de la habitación y se quedó nada más con los papás que creyeron en él y lo llamaron y con sus 3 discípulos. Así es. La fe hay que cuidarla. Entonces, Satanás, la segunda tentación que le dio a Jesús es en la que hoy muchos de nosotros hemos caído. La fama y la riqueza. ¿Ya? La fama y la riqueza. Le dijo, mira, todos estos reinos son míos. Si me adoras, tienes el control. Tú eres el que vas a mandar aquí. ¿Y qué le dijo él? No estás ni tibio. Tú estás usando la palabra, pero se te olvida que yo soy la palabra. Y más aún, pastora, ¿qué es lo que marca la diferencia? Entre el uso de la palabra de Satanás y el uso de la misma palabra en el Señor, la diferencia, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo. Está claro que el Espíritu Santo está con Jesús. Él fue quien lo llevó. Él no lo va a desamparar. Cuando tú caminas por fe, el Espíritu Santo jamás te va a dejar solo. Puede venir el enemigo, puede venir el río impetuoso, el viento fuerte, pero no te va a tumbar. Así es. Él ese momento tiene la responsabilidad con usted.
Y no porque yo se la exija ni se la pida, sino porque hace parte del contexto de la fe. Es parte de la fe, ¿ya? Jesús salió allá, él creyó, después nuevamente lo tentó. Tírate. No te preocupes, que él mandará a sus ángeles. Y muchos hacen eso, tientan al Señor. Hoy declaro que tú te levantas de esta cama y de gente se muere. ¿Por qué? Porque tienen eso, mejor dicho, ahí Jesús nos muestra a nosotros que cuando caminamos bajo la guía del Señor, el enemigo nos va a tentar y no nos va a tentar como muchos piensan, con una mujer 90, 60, 90. No, esos somos los que estamos empezando en la vida cristiana y nos tira al piso. Pero una persona que está cimentada en la palabra no le va a mandar una mujer. No, él le va a mandar cosas mucho más llamativas, mucho más seductoras. Y eso trató de hacer con el Señor. Él sabía que si Jesús caía en una de esas olas, se perdía el propósito del Padre. Ya no calificaba. Qué pena, pero tú no eres el hombre. Tú no eres sin pecado. Ahora, eso me enseña que la tentación no es pecado, pero sí me da la claridad de que no me puedo dar por firme, porque el que se crea está firme, mire que no caiga. Eso nos va a suceder en todo momento. En todo momento, en cualquier momento. Entonces, la fe realmente es el todo de la persona. Es el todo. Sin fe no puede hacer absolutamente nada. Y nosotros desmayamos es por eso. Entonces, si yo quiero saber cómo voy a desarrollar la fe, él me tiene allí personas como, imagínate un centurión enseñándome a mí. ¿Ah? Ah, no, pero es que a mí me tiene que enseñar es el apóstol. A mí me tiene que enseñar es el no sé qué, que tiene cursos y tiene homilética y tiene hermenéutica y tiene que... Mira, escúcheme bien. El centurión, lo único que tenía era una espada, no tenía más nada, no tenía ni estudios. Pero tenía algo dentro de sí. Y por eso le digo, la fe la tiene cualquiera. Desarrollarla correctamente se requiere la directriz del Señor, porque Él es el autor y el consumador, es el que la consuma. Es Él. Es necesario que Él esté en mí para yo poder caminar. Todo debe ser en fe y por fe, para fe. Todo, absolutamente todo. Y en ese orden de ideas, ¿qué tengo que aprender yo? Tengo que aprender, primero que todo, a tener una comunión íntima con Él. Y cuando hablo de comunión íntima, no estoy hablando de encerrarme para que nadie me oiga. Estoy hablando de que yo realmente vaya a Él con la verdad, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Amén. Y que yo le pida a Él ese cambio, esa transformación. La fe empieza a cultivarse de una manera correcta cuando Él crea en mí un corazón limpio, cuando Él renueva un espíritu dentro de mí y cuando realmente me devuelve el gozo de la salvación. Amén, amén. Allí empieza el proceso. Y debo que entender que soy una semilla de mostaza que está sembrada, pero que al tiempo será una hortaliza con poder y con autoridad, aún para mover montañas. Amada pastora, yo creo que ahora sí estamos sobre el tiempo. Pastor, es que definitivamente que es un tema tan profundo que aquí nosotros nos podemos quedar toda la noche hablando acerca de la fe. Es importante que el pueblo de Dios entienda que pueda cada día poder llenarse más de todas estas riquezas, porque todo lo que usted ha dicho, pastor, aquí no hay nada más que agregar. Es una verdad tan grande porque todo lo que ha dicho está escrito en la palabra de Dios. O sea, aquí es algo que no es argumento de hombre, no es algo que usted se está inventando, no es algo que usted simplemente lo está diciendo por rellenar un espacio aquí en este programa, sino porque es la verdad, es lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado, nos ha dejado como ejemplo a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Yo creo, pastor, que usted debería regalarnos otro tiempito el próximo viernes y que podamos seguir profundizando en este tema que es tan importante. Yo creo que no solamente el pueblo de Dios, sino que también muchas personas que todavía no conocen la palabra, personas que no tienen una Biblia en su casa, personas que no tienen acceso a poder leer la palabra de Dios, a poderse alimentar.
con la palabra de Dios, y que sabemos que estos programas los pueden ver en todas partes del mundo. En todo lugar hay un teléfono, en todas partes hay teléfono, en todas partes hay internet, hay un wifi. Entonces las personas tienen ahora más acceso que nunca a poder recibir el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros, y que Dios nos permite poderlo nosotros compartir con otros. Y que qué bueno, pastor, que usted esté apoyando ahora, que usted sea parte de este ministerio de Mujeres con Destino y Propósito, juntamente con la pastora Esperanza, que sabemos que ella no nos pudo acompañar hoy, pero el próximo viernes ella nos estará acompañando también, para ella también poner ese granito allí de conocimiento, que es mucho lo que Dios les ha dado a ustedes, y que yo sé que de gracia lo están compartiendo ahora con nosotros. Es nuestro deber dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y poderle enseñar a otras personas lo que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado a nosotros en el secreto, que el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros de gracia, para que de gracia les demos a ustedes también. Por eso es tan importante que ustedes se conecten, y conecten también a otros, que puedan compartir estos videos con familiares, con amigos, con sus contactos, con sus familiares que todavía no han conocido al Señor, que todavía no saben realmente lo que es el reino de Dios. Hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero están viviendo fuera del reino de Dios. Hay muchas personas que dicen yo soy un hijo de Dios, pero no conocen el reino de Dios. Hay muchas personas que hoy en día dicen es que yo soy un hijo de Dios, y hasta se molestan y se enojan porque uno les quiere enseñar la verdad, y entonces no conocen realmente el reino de Dios porque están engañados. Por eso este programa se llama Que no te engañen. Que no te engañen, porque cuando el Espíritu Santo me trae a mí ese pensamiento y me habla acerca del engaño de los últimos tiempos, me lleva al capítulo 24 de Mateo, y allí el Señor empieza a ministrarme acerca de los tiempos que se están viviendo, porque es que no son tiempos que se van a vivir, ya los estamos viviendo. Cuando nuestro Señor Jesús habló con los discípulos y les dijo lo que iba a acontecer en los días postreros, son estos días los que estamos viviendo hoy. Y aún así todavía la gente sigue muy engañada. La gente todavía está como pescando maripositas en el aire. La gente está muy desenfocada. Las personas están ahorita que su enfoque está solamente en las noticias, su enfoque está en los noticieros locales, en el periódico, en lo que dice el vecino, en lo que dice de la gente que está allá afuera que no conoce a Dios, y se están dejando engañar por información que no es verdadera. Por eso lo más importante, como decía nuestro pastor ahorita, si quieres realmente conocer la profecía, ve a la palabra de Dios. Tú quieres saber qué es lo que está profetizado para estos tiempos, ve a la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que está a punto de acontecer? Ve a la palabra de Dios, que es la palabra profética más exacta, la verdadera, la única que no engaña, la única que nos dice la verdad, la que realmente se cumplirá. Así que yo te invito a que compartas estos videos con tus amigos, con tus contactos, con tus familiares. Hay familiares que no quieren escuchar a su propia familia predicarles el evangelio. Comparte estos videos con ellos, y que la palabra pueda llegar a ellos también y pueda bendecir sus vidas. Pastor, usted nos va a acompañar el próximo viernes entonces con la pastora Esperanza. Damos gracias a Dios por su vida, pastor. Gracias por tremenda riqueza espiritual que nos ha compartido en este día. Realmente nos quedamos así, como decimos, como picaditos, nos quedamos como iniciaditos, como con deseos de seguir escuchando más. De todas maneras, bueno, pastora, que voy a aprovechar para dejarle la noción de la próxima. Hoy vimos de una manera muy general lo que verdaderamente es la fe a la luz de la Escritura, ¿no? Pero vamos a ver en el próximo viernes, a terminar este pedacito que faltó y a implementar cómo es que a la luz de la Escritura usted realmente puede desarrollar la fe, porque no hay fuera de la Escritura forma de hacerlo. Usted dijo algo interesante
para que la gente piense, lo que de gracia recibimos, de gracia damos, entendiendo lo que es la gracia. La gracia es el favor inmerecido. Es decir, yo no me merezco que usted me trate bien, pero yo necesito su gracia. Entonces usted lo tiene que hacer por gracia, no por meritocracia. Entonces, dentro del proceso de la fe, hay que tener claro que ahí es en donde se ejerce el poder de la gracia, porque la gracia tiene un poder y una llave de bendición. Cuando yo lo que recibo de gracia, ¿qué recibo yo de gracia? Salvación, instrucción, dirección, sabiduría, inteligencia, provisión, amén, sanidad, todo eso por gracia, no es porque lo merezco, sino por gracia. Eso lo recibí por gracia. Entonces, el fundamento de mi fe es que mi esposa se va a equivocar, pero por encima de su equivocación debería estar mi gracia. No te mereces que te compre nada, pero por gracia te lo voy a comprar. Si me entiendes, todo el proceso de la fe es mucho más profundo. Eso lo estaríamos viendo el viernes, mi amada. Perdone que le haya atajado, pero quería dejar eso sentado allí. Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Yo creo que ya aquí no hay nada más que agregar. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios ha hablado hoy claramente a través del pastor. Hemos sido enseñados, hemos sido edificados. Y yo sé que el próximo viernes el Señor seguirá entregándonos más, seguirá edificándonos, seguiremos creciendo, seguiremos caminando en la unidad del Espíritu, porque para eso el Señor nos hizo miembros funcionales, para que todos podamos ser parte del cuerpo de Cristo, donde los unos nos ayudamos a los otros, donde los unos nos enseñamos a los otros, donde los unos oramos por los otros. Así que ese es realmente el diseño de Dios para el cuerpo de Cristo, que nosotros podamos ser enseñables y que nosotros podamos también aprender para enseñarle a otros. Así que les esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde con los pastores Mario y Esperanza Piñeres. Seguiremos hablando en el programa Que No Te Engañen bajo el tema La Fe. Así que no te pierdas este tiempo que estará precioso, igual que hoy. Gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado. De verdad que les bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias por estar allí también atentos. Gracias por darle a estos videos compartir y ayudarnos a nosotros a cumplir con la gran comisión. Gracias por ser parte del Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito y por ayudarnos a nosotros a llevar la palabra de Dios, la verdad, a todos los rincones de la tierra y poder dar cumplimiento a la encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos entregó. Así que les bendecimos en este día, les amamos y deseamos de todo corazón que esta palabra siga burbujeando dentro de ti durante todos estos días, que esta palabra siga dando fruto en ti y que no solamente lo que tú escuchaste hoy lo guardes, sino que lo pongas por obra, que lo pongas por práctica, porque como decía el pastor Mario y lo dice también la palabra de Dios, que la fe sin obras es una fe muerta. Así que es necesario empezar a poner por obra lo que hoy aprendimos. Vamos a empezar a poner por obra lo que hoy hemos aprendido, lo que hemos recibido hoy de parte de Dios a través de nuestro pastor Mario Piñeres. Pastor, le enviamos un abrazo desde Nueva York. Reciba un abrazo de mi esposo y de toda nuestra familia. Saludos para la pastora Esperanza. Y muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado, que ha compartido con nosotros, que ha sido de gran bendición para todos nosotros y todos los que se han conectado, los que se seguirán conectando con el transcurso de las horas y los días. Así que los esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde con los pastores Mario y Esperanza Piñeres bajo el tema La Fe. Muchísimas gracias, pastores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Saludos también para cada uno de ustedes. Y también les hacemos la invitación para el próximo lunes a las 7 de la noche, que estaremos también bajo este mismo tema, Que No Te Engañen, con nuestra invitada, nuestra hermana Claudia Arroyave, desde la ciudad de Pereira, en Colombia, donde estaremos hablando también acerca de un tema muy importante que también tiene mucho que ver con la fe y es un tema que ella estará compartiendo con nosotros acerca de brillar con la luz de Cristo.
Así que les esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, pastor. Amén, amén, mi hermana. Gracias. Una feliz noche. Gracias igualmente para todos. Bendiciones para ustedes también. Amén. Gloria a Dios.